Muy buen día, mi nombre y grupo lo encontrarán en la descripción. En este video explicaré brevemente acerca del Panteón de San Fernando. El origen del Panteón de San Fernando fue a raíz de la construcción por frailes franciscanos fernandinos. Los frailes franciscanos llegaron a Querétaro con otros grupos religiosos. Estos frailes quisieron buscar o establecerse en un lugar que estuviera cercano a lo que era en ese momento la Ciudad de México. Luego de esto fueron a pedir el permiso real y lo obtienen, pero no tienen el dinero para hacer las construcciones. Debido a ello comenzaron a buscar el apoyo de la gente adinerada de la Nueva España, virreyes, mineros y gente de muy buena posición económica, quienes dan el apoyo para la construcción, y con el dinero aportado se construye el templo en 1733. La primera misa que se realiza en el templo fue en 1775. Antes de que se construyera el panteón se acostumbraba sepultar a los frailes y a los benefactores dentro del templo. Posteriormente, debido a que los cuerpos no eran sepultados con una profundidad adecuada, ya que únicamente eran cubiertos por tablas, se comenzaron a prohibir las sepulturas dentro del templo. Una vez prohibida se buscó un espacio para fungir como panteón. La construcción del panteón se comenzó a finales del siglo XVIII y se terminó a principios del siglo XIX, aunque en las escrituras se menciona que se comenzó en 1832 y se terminó en 1836. En 1871 se da la orden de cerrar el Panteón de San Fernando, ya que quedaba en lo que era la Ciudad de México. A causa de esto el panteón quedó abandonado muchos años, hasta que en el 2005 la Secretaría de Cultura valoró el espacio del panteón, tanto así que decidieron hacer una remodelación, y en el 2006 es cuando se declara Museo Panteón de San Fernando. Entre las personas que están sepultadas en el Panteón de San Fernando se encuentran Benito Juárez, que también fue sepultado con Margarita Maza y sus 5 hijos. Ignacio Comonfort, Vicente Guerrero, Ignacio Zaragoza, entre muchos otros más. Bueno, como podremos observar en el video se muestran criptas de personas que fallecieron, y en su honor ponen solo sus nombres. Un ejemplo de ello podría ser Isadora Duncan, quien fue una bailarina de ballet estadounidense. Ella fue una mujer muy extravagante, por lo que su danza se consideraba muy alejada a lo que era en ese entonces el ballet clásico. Bueno, ella empezó a hacer su propio estilo comenzando con el vestuario. Este solo consistía en túnicas muy traslucidas, por lo cual se podía ver perfectamente su figura, y también bailaba sin calzado. Sus movimientos eran muy contorsionistas y sensuales. Ella obviamente fue muy criticada ya que nació a finales del siglo XIX, y en ese entonces las personas pensaban que cómo era posible que una mujer bailara así. Isadora Duncan murió en un accidente automovilístico el 14 de septiembre de 1927, murió estrangulada por la larga chalina que llevaba alrededor de su cuello, a causa de que ésta se enredó en la llanta de su automóvil. Y como último, Isadora Duncan sin saberlo se volvió la madre de la danza contemporánea. El museo está dividido en 3 áreas, el Panteón Chico, el Panteón Grande y al final la plaza. En el Panteón Chico se encuentra lo que parece ser una tumba, pero en realidad es un cenotafio, ya que está vacío, y solo se conserva la estructura. En este cenotafio se encontraba el militar Miguel Miramón, quien fue una de las 2 personas que fueron fusiladas junto a Maximiliano de Habsburgo. Tenía 14 años cuando entró al colegio militar, que se ubicaba en lo que es ahora el castillo de Chapultepec. Digamos que él tuvo la suerte de enfrentar la invasión estadounidense en 1847. Sobrevivió siendo capturado como prisionero de guerra y fue liberado el día 29 de febrero de 1848 junto a otros prisioneros. El 19 de junio de 1867, Maximiliano, Miramón y Mejía fueron fusilados por soldados del ejército del general Mariano Escobedo. Sus restos fueron originalmente depositados en el Panteón de San Fernando, donde aún puede verse su tumba, pero tras el entierro de Benito Juárez en el mismo panteón, fue por solicitud de su esposa que sus restos fueran trasladados a una de las capillas de la Catedral de Puebla. A continuación, las últimas palabras que dirigió Miramón a las tropas liberales antes de ser pasado por las armas. Mexicanos, en el Consejo, mis defensores quisieron salvar mi vida, aquí pronto a perderla, y cuando voy a comparecer delante de Dios, protesto contra la mancha de traidor que se ha querido arrojarme para cubrir mi sacrificio. Muero inocente de ese crimen, y perdono a sus autores, esperando que Dios me perdone, y que mis compatriotas aparten tan fea mancha de mis hijos, haciéndome justicia. ¡Viva México! Este es el muro de los párvulos.
párvulo era el término en el siglo XIX para los pequeños recién nacidos. El siglo XIX fue un siglo de mucha muerte por epidemias, sobre todo la tifoidea. Bueno, la idea principal de este muro, es que la gente del siglo XIX ya tenía la mentalidad de expresar sus sentimientos de manera bella, por ejemplo. Aquí duerme Miguel Barredillo Bernardi, mi querido hijo, hablad bajo, no le despertéis. O también hay otro cenotafio que dice: Alberto Palacios Tijera, 13 de octubre de 1866. A la edad de 5 años, al entrar a las puertas de la vida, el mundo le espantó, mas al verle Dios su alma afligida al cielo le llamó. También hay muchos nichos que solo tienen enmarcado un margen negro, esto se debe a que no se pudo rescatar ningún dato, no se sabía si era niño o niña, y solo se pone una línea negra que significa que el nicho está ocupado, y únicamente los que tienen solo números son nichos que están vacíos, y solo se optó por sellarlos para que no quedara el hueco. Y por último les dejaré 10 datos para finalizar el video del Museo de San Fernando, e iniciar con el Panteón ceremonial. 1. El Panteón de San Fernando es uno de los cementerios más antiguos de la Ciudad de México. 2. Conserva los restos de Matías de Gálvez y Gallardo, así como de Bernardo de Gálvez, virreyes que ordenaron la construcción del castillo de Chapultepec. 3. En sus inicios solo se permitía la sepultura de frailes fernandinos, benefactores de la Iglesia y personas de alto linaje. 4. En 1833 inició sus servicios como panteón público, una vez que el general Antonio López de Santa Anna decretó que todos los cementerios privados deberían ser abiertos al público, debido a la epidemia de cólera que aquejó a la ciudad. 5. Aunque el cementerio fue abierto al público durante esta epidemia, curiosamente se prohibió el entierro de personas fallecidas por cólera. 6. Al tener un templo al centro del cementerio, los muertos de mayor linaje eran sepultados más cerca de este, lo contrario a quienes pertenecían a familias de menor estatus que eran enterrados en los alrededores. 7. La propiedad del cementerio era de los frailes fernandinos hasta que durante la presidencia de Juárez se declaró propiedad del Estado. 8. Fue proclamado Panteón de Hombres Ilustres debido a los personajes que habían sido sepultados allí, como Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Comonfort e Ignacio Zaragoza. 9. En 1872 el Panteón de San Fernando registró su último entierro, justamente cuando Benito Juárez fue sepultado en ese sitio. 10. El 31 de mayo de 2006 fue declarado museo, bajo la administración de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Bueno, como ya sabemos, el Panteón Americano no se puede tomar video, así que les explicaré brevemente algunas cosas sobre el museo, para finalizar el video. El Panteón Americano fue inaugurado en 1851, las personas que están sepultadas son los soldados que murieron cuando fue la guerra entre Estados Unidos y México. Esto sucedió cuando México perdió más del territorio nacional, que fue en el periodo de 1845 a 1848. El ejército norteamericano llegó a la capital a finales de agosto de 1847, en las que se presentaron 5 batallas. La primera batalla fue la de Contreras de Padierna, la segunda batalla fue el convento de Churubusco, la tercera batalla fue el castillo Molino del Rey, la cuarta batalla fue el castillo de Chapultepec, y la quinta batalla fue la garita de San Cosme. En estas 5 batallas los soldados norteamericanos que murieron, fueron sepultados en diferentes panteones, por ejemplo, los que murieron en la batalla del convento de Churubusco los sepultaron en la delegación Tlalpan, los que mueren en la batalla de Padierna, los sepultan en la delegación Contreras. Y así sucesivamente. El conflicto entre México y Estados Unidos se termina el 2 de febrero de 1848, en esas fechas se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, en las que México se compromete a entregar más de 3 millones, cerca de 4 millones de kilómetros cuadrados, que fue el norte de la República, y el gobierno norteamericano se compromete a retirar su ejército que se encontraba en la capital. Los soldados norteamericanos que murieron se quedaron en México. En 1850 el gobierno de los Estados Unidos autoriza un presupuesto para comprar un lugar donde se puedan sepultar los restos de sus soldados, y en ese lugar fue en el Panteón Americano. A partir del año 1851 empezaron a sepultar en el Panteón Americano,
sepultaron a militares norteamericanos que se quedaron a vivir en México, a sus familiares directos, y a todo el personal diplomático que trabajaba en lo que es la embajada, ellos sin ser militares pero solo por el hecho de ser norteamericanos y trabajar en la embajada, tenían el derecho de ser sepultados en el Panteón Americano. A partir de 1851 a 1924 fueron sepultadas 843 personas, de las cuales actualmente existen 813, esto pasó porque 20 fueron exhumadas y algunos de sus restos fueron llevados a panteones de Estados Unidos y otros a panteones de Europa. Estados Unidos tiene 25 panteones militares, fuera de su territorio nacional. En el continente americano está el Panteón de México, en el Panteón de Panamá y los otros 23 están en Europa, que corresponde a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estos panteones están en Francia, en Italia, en Bélgica, en Londres y en Filipinas. De esos 25 panteones, el Panteón de Estados Unidos en México es considerado el primer panteón militar, o sea, el Panteón Americano es el panteón más antiguo y más pequeño. Porque todos los demás panteones tienen las tumbas en los pisos, y Estados Unidos su parte aérea siempre es representada por una cruz, una lápida o una estrella si es de origen judío, pero hay algo que ellos aplican que es la simetría, o sea, la alineación casi perfecta. En México estaba así como en Estados Unidos, pero sufre la modificación cuando se construye circuito interior, porque el Panteón Americano era antes más amplio. Entonces, al construir circuito interior, el panteón es recortado y los restos que fueron afectados, los tuvieron que exhumar, pero no hicieron una exhumación parcial, tuvieron que hacer una exhumación total porque ya no sepultaron a nadie. La última persona que sepultaron en el panteón fue en 1924. El gobierno de los Estados Unidos, a través del Congreso y a través de una agencia federal, que es la comisión que administra panteones y monumentos, que es la ADLC, le ordenan y le autorizan que hagan la exhumación total aquí en México, recuperan los restos del piso y se van colocando en las criptas en las cuales hay restos de las personas que mencionan. Como este lugar lo compró el gobierno de los Estados Unidos, aquí aplican los tratados de bienes. Los tratados de bienes, o sea, de la puerta del panteón hacia adentro estaríamos en territorio norteamericano. Por eso se aplican los reglamentos y las medidas de seguridad de los Estados Unidos. Es por eso que no se puede grabar ni tomar fotos, ya que es territorio norteamericano, y fuera del panteón sí se puede grabar, ya que es territorio mexicano. Y por último les explicaré la guerra que hubo entre México y Estados Unidos, porque se me acabó la información de los panteones XD. De 1846 hasta 1848, México y Estados Unidos se enfrentaron en una guerra cuyo desenlace final fue la pérdida de una inmensa cantidad de territorios de México, en beneficio de Estados Unidos. Las causas principales de la guerra fueron la anexión de la República de Texas, llevada a cabo el 29 de diciembre de 1845 por Estados Unidos, que la convirtió en su estado número 28. El motivo de esta anexión fueron las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra el gobierno mexicano, que habían sido heridos y sus propiedades arrasadas, durante los frecuentes enfrentamientos civiles entre liberales y conservadores mexicanos en aquella época, y también el deseo de Estados Unidos de adquirir California y Nuevo México, donde se había creado un grupo autonomista que se oponía a la centralización impuesta por los conservadores mexicanos a través de las denominadas 7 leyes, de 1836, y de la consiguiente instauración de la República de carácter centralista en México. Y como ya sabemos, a causa de la guerra que hubo, ahí fue cuando los niños héroes aparecieron. Sin un gobierno estable, el país entero corría el riesgo de desaparecer, ya que gran parte de su territorio estaba ocupado por los invasores. Por fortuna, los británicos intervinieron y convencieron al gobierno estadounidense para negociar la paz. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, restableció la paz, que supuso para México la pérdida de más de la mitad de su territorio original. El río Bravo se convirtió en la frontera meridional de Texas, mientras que California y Nuevo México fueron cedidos a Estados Unidos. En contrapartida, Estados Unidos desembolsó a México la suma de $15 millones, pagaderos en 5 plazos anuales, y se comprometió a solucionar todas las reclamaciones de sus ciudadanos contra México, que superaban los $3,5 millones. La guerra con Estados Unidos supuso para México la pérdida de más del 55% de su territorio, 2.400.000 kilómetros cuadrados, en tanto que Estados Unidos, cumpliendo con la doctrina del destino manifiesto,
proclamada por John L. Sullivan en 1845, se anexó tierras de enormes riquezas agrícolas, mineras y petroleras, puertos excelentes y logró una dominante situación estratégica y geopolítica mundial. En una época de graves convulsiones internas, de predominio conservador, clerical y centralista, la invasión estadounidense, y su entrada en la capital un 14 de septiembre, marcó el punto más bajo en la moral nacional mexicana. La historia demuestra que, las ambiciones políticas y económicas, la apatía tradicional del mexicano, la falta total de organización, la falta de educación, el poco, o nulo amor por la patria, han convertido al México de hoy, en un estado asociado y dependiente totalmente de Estados Unidos. Bueno, eso es todo, gracias por ver. Perdone maestra si al final puse otra cosa, pero se me acabó la información de los panteones, espero y tome en cuenta lo que puse acerca de la guerra de Estados Unidos y México, le deseo buenas noches. Adiós.